estresados para iniciar, pero bueno, unas cuestiones administrativas antes de empezar. Si tienen preguntas, hay un cuadro para preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Quizás Lucía nos pueda ayudar a decir esto en español y en francés, porque todo esto va a tener traducción y es muy importante. Tenemos entonces preguntas y respuestas. En la parte inferior de su pantalla pueden hacer preguntas ahí. Si hacen sus preguntas en el chat general, ahí más bien queremos que nos digan quiénes son, de dónde se unen, pero preguntas y respuestas es muy importante que lo hagan en el cuadro que dice preguntas y respuestas para que al final de nuestra sesión podamos contestar sus preguntas. Somos más de 200 personas ya unidas en esta reunión. Para los que ya tenían tiempo esperándonos, discúlpenos, estamos un poquito retrasados, les agradecemos su paciencia y les damos la bienvenida a la central del glutatión. Yo soy Doug McNuck, tengo 27 años ya, soy veterano en Immunotech. Es un honor para mí estar y haber participado aquí durante tantos años y poder compartir mi experiencia en esta empresa. Uno de los aspectos más importantes que he visto aquí es que, bueno, tenemos un gran profesional médico, pero además también tenemos un producto natural que ayuda a la salud también. Entonces, quiero que pasemos directamente a presentar a nuestro invitado de esta noche. Muchos de ustedes lo conocen, no necesitaría presentación, pero por si acaso hay personas nuevas hoy, esta noche, que no conozcan quién es el doctor Jimmy Gottman, me da un placer el presentarles y darles un poco de información sobre él. Él es un médico certificado, tiene muchísima experiencia en la medicina académica y administrativa. Él es graduado médico de la Universidad de Calgary. Él asistió a la Universidad de Calgary, a la Universidad de Emory, ha sido en la Universidad Emory en Atlanta, Georgia, fue jefe de residentes. Entonces, él viajó a Atlanta para estudiar medicina de urgencias y estudió y se convirtió en jefe de residentes. Fue director del programa de licenciaturas y director de entrenamiento de residentes de medicina de emergencia en la Universidad McGill en Montreal. Entonces, él da clases de medicina de emergencias, es sorprendente. Además, es miembro de de varias asociaciones médicas, sobre todo en Canadá, y ha enseñado a cientos y cientos de estudiantes en su carrera. Entonces, él tiene mucha experiencia en el estudio del glutatión y sus efectos en la salud. El último cuarto de siglo lo ha dedicado a dar pláticas en todo el mundo. Él ha participado en radio, televisión, en el internet y es una autoridad en glutatión. Por eso es nuestra referencia en la investigación científica de esta sustancia tan destacada. Él ha sido responsable de educar a muchas personas y sensibilizar al público en cuanto al glutatión, más que nadie en el planeta. Yo en todos estos 27 años que llevo en esta empresa, bueno, conocí al doctor Gottman muy al principio de mi carrera y ha sido un honor conocerlo y pues que esté aquí para compartir tanta riqueza de conocimiento de una manera que todos vamos a poder entender y absorber este conocimiento. Nuevamente es un honor presentarlo, doctor Gottman. Muchas gracias, Doug. Me da mucho gusto verte también. Sí, veo que hay como 230 personas unidas en esta sesión y creo que seguramente hay varios que están ingresando apenas. Bueno, les doy la bienvenida y espero que disfruten la sesión de esta noche. Quiero compartir mi pantalla, regálenme un segundo para ello. Vamos a hablar sobre la salud ocular, doctor Gottman, ¿es cierto? Eso es correcto. ¿Logran ver bien la pantalla? ¿Ven mi diapositiva? Muy bien. Entonces, antes de comenzar, me gustaría señalar, bueno, aquí estoy en esta diapositiva, vemos mi página de Facebook, mi canal de YouTube y mi página web, por si al caso alguien se interesa en conocer más sobre el glutatión. Siempre publico artículos nuevos, videos nuevos y por supuesto ahí pueden ustedes comprar mi libro en la página web o también en Amazon. Entonces, echémosle un vistazo al tema de esta noche.
Bueno, de todos nuestros sentidos, el más apreciado suele ser la vista. El papel del glutatión en este sentido está implicado en un gran número de problemas oculares, es decir, dada la complejidad de la visión y los tejidos extremadamente sensibles del ojo, no es de sorprender que el glutatión desempeñe un papel muy importante. La investigación sobre el glutatión se ha disparado en los últimos 10 o 20 años y esto abarca una gran cantidad cada vez mayor de enfermedades diferentes. Cada mes que pasa, encuentro más y más áreas de la medicina en las que se descubre que el glutatión desempeña un papel. Es casi de esperar que cuando alguno de mis libros se haya publicado, se haya quedado corto en cubrir una lista de temas en crecimiento constante, pero si hablamos del glutatión y el ojo, esta es una de las primeras áreas en las que se descubrió que el glutatión desempeñaba un papel importante. Algunos de los primeros estudios se remontan a la década de los 1930. Aquí está el más antiguo, el estudio más antiguo de PubMed, que data de 1946. Los primeros trabajos se centraron en la formación de las cataratas. Es decir, ya tiene mucho tiempo. Desde entonces, la lista de enfermedades oculares asociadas al glutatión se ha ampliado enormemente. Las cataratas, la degeneración macular, glautoma, retinopatía diabética, queratitis y mucho más. La lista es larga, pero hoy vamos a echarle un vistazo a algunas de estas enfermedades. ¿Están listos? Las cataratas. El cristalino es el único órgano del cuerpo que no pierde células. Los nutrientes que necesita el cristalino llegan a través del líquido que lo rodea, que rodea el cristalino, no tanto por los vasos sanguíneos. Este es el motivo por el cual se necesitan niveles de antioxidantes superiores a los habituales para garantizar una protección adecuada del ojo. La catarata es una opacidad del cristalino del ojo. Es la causa principal de deterioro funcional entre las personas mayores de este país. En la lámina vemos un diagrama del cristalino sano a la izquierda y un cristalino que ha desarrollado una catarata a la derecha. Ahí vemos la pérdida de un cristalino claro y el desarrollo de un opaco a la izquierda. El cristalino del ojo no se parece en nada a los lentes que usamos para los lentes. El cristalino, que es una especie de lente, es en realidad una pequeña bolsa de líquido transparente muy sensible a los cambios bioquímicos. La pérdida de visión resultante es en general un empañamiento general y una pérdida de color en el ojo. Este artículo de Frank Gibb, se remonta al 2009, señala el papel esencial que desempeña el glutatión en el mantenimiento de la claridad del cristalino. Es decir, es un buen artículo para estudiar los mecanismos reales implicados. Entonces, aquí les presento un artículo. Uno de los primeros artículos que plantea una cuestión muy importante. Los individuos con un bajo nivel de glutatión sufren con mayor frecuencia de cataratas. Este es un punto básico que se hace en este estudio. Además, las personas que presentan anomalías genéticas en los niveles de glutatión también son más propensas a desarrollar cataratas. A medida que hagamos más pruebas genéticas, estas asociaciones se volverán todavía más evidentes. Aquí tenemos una revisión, un artículo que habla de suplementos nutricionales para abordar la prevención o incluso el tratamiento de las cataratas relacionadas con la edad. Por supuesto, se destaca el papel del glutatión. Sé que en las preguntas y respuestas que haremos después de esta presentación habrá varias personas que compartirán sus anécdotas con respecto a Inmunocal y las cataratas. He escuchado muchas historias de gente que tenía programada una
una operación de cataratas y que tuvieron que cancelar sus citas porque al parecer su suplementación con Inmunocal resolvió el problema. Me gustaría que pudiéramos seguir estudiando esto para que podamos utilizar la investigación clínica real en lugar de tener solamente testimonios. Puede ser que algún día lleguemos a eso. Echémosle un vistazo a la degeneración macular. La degeneración macular es una condición en donde ocurre la pérdida progresiva de la visión a partir de una ruptura pequeña de la mácula. La mácula es la parte de la retina que funciona para la visión fina. La degeneración macular relacionada con la edad, en inglés se le conoce como ARMD, es una de las causas principales de la pérdida visual o de la pérdida de la vista en personas con edad superior a los 65 años, aunque la susceptibilidad es genética predominantemente, puede también empeorarse por el tabaquismo o la arteriosclerosis. Ahora, si observamos el ojo en una sección transversal, podemos ver que la retina se encuentra en la parte posterior del ojo, atrás del ojo. Aquí es donde el cristalino enfoca las imágenes. Estas imágenes son recibidas y procesadas y se envían al centro visual del cerebro. La mácula es la parte de la retina que capta y transmite la mayor parte de las señales. Del lado izquierdo vemos la zona macular, vemos que está dañada. Perdón, bueno, esta es a la derecha y empieza a descomponerse. Sí, lo pueden ver, ¿verdad? La visión resultante depende del grado de daño, pero la pérdida de la vista se produce principalmente en el centro, donde normalmente la visión es más fina. La visión en la periferia a menudo se salva, pero intentar enfocar la visión periférica es realmente difícil. En la imagen, en la diapositiva, pueden ver lo difícil que esto debe ser. Así que hace muchos años que se ha identificado el estrés oxidativo como el culpable. Se cree que esta enfermedad es el resultado del daño causado por los radicales libres a lo largo del tiempo, en particular por la exposición a la luz ultravioleta o los rayos UV, pero también por la exposición a otras fuentes de estrés oxidativo. Por supuesto que en general, cuando estamos hablando de altos niveles de estrés oxidativo, hablamos de bajos niveles de glutatión. Y este es el caso en esta situación, porque esto se estableció hace muchos años. Las mediciones de glutatión están universalmente disminuidas en la degeneración macular. Y aquí los autores describen cómo se presentan los bajos niveles de glutatión en la sangre. Esto suele ocurrir junto con el proceso de envejecimiento, por lo cual, bueno, conforme crecemos, envejecemos, perdemos niveles de glutatión y por lo tanto puede verse a la degeneración macular como una enfermedad del envejecimiento. Y por supuesto, la gente con una genética anormal del glutatión tiene una mucho mayor tasa de degeneración macular. Insisto, a medida que hemos mejorado en el análisis de nuestro propio genoma y bajan los precios, bueno, podemos determinar estas asociaciones cada vez más en el futuro. Muy pronto, yo diría que en los siguientes 5 años, va a ser muy poco frecuente que alguien no se haya hecho un análisis o una prueba genética. Esto actualmente es bastante accesible económicamente. Por último, aumentar los niveles de glutatión puede solucionar este problema. Bueno, aquí vemos algunos artículos en los que los investigadores utilizaron NAC para elevar el glutatión y los resultados fueron prometedores. Habrá que seguir trabajando en ello, pero seguramente pues hay mucho optimismo. Aunque quizás usted no haya escuchado hablar de esto antes, es probable que haya visto a alguien con un pterigión. Si observa usted este ojo, verá un crecimiento de tejido superficial que crece sobre la córnea, la parte blanca del ojo, y puede seguir creciendo e incluso puede llegar a cubrir el iris, es la parte coloreada, e incluso puede extenderse hasta la
pupila, lo cual es mucho menos frecuente, ¿no? En esta fotografía básicamente vemos un caso de una enfermedad con mucho avance. Por lo general no supone ninguna amenaza para la agudeza visual y puede tratarse fácilmente con procesos quirúrgicos. Un terigión es más probable en personas expuestas al viento, la arena y el sol, por lo que es mucho más frecuente en personas que viven en islas o en las costas, y a veces hasta se le llama el ojo del surfista. Queda claro que el glutatión y el estrés oxidativo están implicados en la formación del terigión. Los niveles de glutatión son bajos en el propio tejido implicado. Además, los individuos, las personas con anomalías en las enzimas de glutatión, bueno, estas personas son más proclives a desarrollar este problema. Ahora hablemos del glaucoma. Se trata de una afección ocular muy grave causada por el aumento de la presión del líquido dentro del ojo. El glaucoma, insisto, es una de las causas principales de la pérdida de la vista. Somos más susceptibles a medida que envejecemos, pero también puede haber un componente genético que pueda estar ahí también y que pueda afectar y promover el desarrollo del glaucoma. También esto está asociado con la diabetes, la hipertensión e incluso con la miopía severa. Hay varios tipos de glaucoma, como el glaucoma primario, lo que llamamos el glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma de tensión normal, pero bueno, en este momento no ahondaremos en estas diferencias. A continuación vemos un corte transversal de un ojo. A la izquierda, bueno, a la derecha, de hecho, tienen un ojo glaucomatoso. A la izquierda vemos que el líquido del ojo, que normalmente se drena a través de lo que llamamos la malla trabecular, se obstruye, tiene un bloqueo. Lo que ocurre después es que la presión se acumula en el interior del globo ocular, lo cual causa una compresión de los pequeños vasos sanguíneos de la retina, lo cual lleva a un decremento en el flujo sanguíneo y un daño subsecuente a los tejidos, especialmente al nervio óptico, que es lo que vemos en la parte posterior del ojo. Esto puede presentarse como una emergencia en la que se necesita una disminución rápida de presión, ya sea quirúrgicos o más a menudo con fármacos. La presencia del glutatión en el líquido del interior del ojo no solo desintoxica el líquido, sino que también se ha demostrado que mejora la circulación y el flujo de salida de este líquido. Los investigadores han demostrado que el agotamiento del glutatión y el aumento del estrés oxidativo en el sistema de drenaje del ojo se correlacionan con una mayor probabilidad de padecer glaucoma. Ha quedado claramente establecido que los niveles de glutatión son bajos en la mayoría de los tipos de glutatión. Aquí vemos un estudio que mide el glutatión y lo compara con controles normales. Entonces, sí, los niveles de glutatión suelen ser más bajos en estas personas. En este estudio, ya tiene muchos años, un estudio que hicieron los rusos, se reclutaron a varios cientos de pacientes. Y sí, los niveles de glutatión se redujeron, pero también lograron estratificar a los pacientes en diferentes etapas, incluso en las fases más tempranas del glaucoma, el glutatión tenía una disminución, lo cual permitió que los investigadores aumentaran el glutatión a través de medios nutricionales. Este es un estudio que se hizo en 1992. Este es un estudio muy prometedor. En este estudio no se midieron los niveles de glutatión intraocular. En su lugar, se compararon los niveles de glutatión en sangre de pacientes con glaucoma con los pacientes sin glaucoma. Esta fue la comparación. Incluso allí, los niveles de glutatión fueron más bajos, lo cual significa que incluso la medición de los niveles de glutatión en sangre puede ser predictiva de esta enfermedad. A continuación, tenemos un metaanálisis basado literalmente en miles de casos.
E insisto, las pruebas genéticas para detectar las anomalías de las enzimas del glutatión muestran una correlación con el glutatión anormal y el desarrollo del glaucoma. Entonces, es muy importante que mantengamos elevados nuestros niveles de glutatión. Hemos analizado a un buen número de enfermedades oculares con las que se ha relacionado el glutatión. Esencialmente, el glutatión bajo y el estrés oxidativo alto son factores de riesgo, si no la patología principal detrás de la catarata, la degeneración macular, pterigión y el glaucoma y algunos otros padecimientos. Pudimos haber incluido en esta presentación algunas otras patologías oculares. Además, ahora que, bueno, cada vez hacemos más pruebas genéticas, se ha demostrado que los genes anormales del glutatión están fuertemente correlacionados con el riesgo de desarrollar estas enfermedades, por lo cual aumentar los niveles de glutatión es una estrategia muy sencilla que yo sugiero que aprovechemos todos nosotros. Pues ya, esto fue mi presentación. Creo que Doug está con el micrófono apagado. Así es, gracias. Gracias, Dr. Gottman, muchísimas gracias. Fue una sesión muy informativa, como siempre. Ciertamente me complace el haber mantenido buenos niveles de glutatión en los últimos 27 años. Lo digo por mi vista, por mis ojos. Ya estoy en la década de los 70, llegué a 60, llegándole a los 70. Bueno, pues me da gusto saber que mis ojos han estado bien protegidos. Ahora, quien tenga alguna pregunta acerca del tema de hoy, recuerden, hay un cuadro de preguntas y respuestas en la parte de abajo de su pantalla. Escriban ahí sus preguntas y trataremos de contestarlas. Hay un par de preguntas que no están en inglés. Le voy a pedir a Dylan que me ayude a traducirlas, pero hay un par de preguntas que nos hablan de la presión ocular. Sé que ya hablo de esto, doctor, pero quizás, es decir, el elevar los niveles de glutatión reducen la presión ocular. Sí, esto es lo que han demostrado los estudios. La gente que tiene altos niveles de presión ocular, es decir, glaucoma, sufren de bajos niveles de glutatión. Y como corolario, puedo decirles que el aumento de los niveles de glutatión pueden ayudar para manejar este problema. Muchas veces, cuando se requiere una situación médica de emergencia, bueno, hay que ir a la sala de emergencias para atender esta situación, pero si aumentamos los niveles de glutatión de manera cotidiana, esto es algo que promete mucho para mantener bajos estos niveles de presión ocular. Bueno, yo tengo una pregunta. Tengo un par de amigos que tienen diabetes. Sé que la conexión entre la diabetes y no sé si sea la degeneración macular exactamente, no sé exactamente qué conexión exista, pero ¿podría hablar un poco sobre esto? Porque obviamente el glutatión les ayuda. Los diabéticos, las personas con diabetes son más proclives a desarrollar enfermedades oculares, no solamente la degeneración macular, no solamente el glaucoma, no solamente las cataratas, pero con mayor frecuencia tienen una retinopatía diabética. Los vasos sanguíneos de la parte posterior del ojo se dañan. Y este daño a los vasos sanguíneos de los ojos, que se le llama microcirculación, este daño es la causa número 1 de la ceguera en el continente americano. La diabetes es la causa número 1 de la ceguera en nuestros países. Ahora, lo que sucede aquí es que las personas con diabetes tienen un mayor nivel de estrés oxidativo y este estrés oxidativo oxida las grasas como el colesterol. La sustancia que tenemos en el cuerpo, que tenemos de forma natural, que neutraliza la oxidación de las grasas como el colesterol, es una sustancia que se llama peróxido del glutatión. Es decir, si elevamos nuestros niveles de glutatión,
elevamos nuestro nivel de peroxidasa de glutatión. Y esto contrarresta los efectos colaterales secundarios de la diabetes, incluyendo la retinopatía diabética. Listo, Doc. Es una pregunta muy oportuna. Qué buena respuesta. Bueno, sé que hemos hablado de diabetes en otras reuniones. Hemos hablado del estrés oxidativo, que es parte de esto. Entonces, bueno, supongo que para las personas diabéticas pues, sería bueno consumir este producto, ¿no? Por supuesto. De hecho, iba a incluir el ojo diabético como uno de los temas de esta noche, pero ya hemos hablado antes de ello, pero me da gusto que lo ponga sobre la mesa nuevamente. Sí, tú ves aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, Dylan? Sí, buenas noches, doctor Gottman. ¿Qué tal, Dylan? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí también. Gracias a ti. Tengo una pregunta. Los altos niveles de glutatión pueden tratarse con, no sé si lo estoy pronunciando bien, queratoconos. Sí, está relacionado con el queratocono. Sí, claro. Es muy extraño que no incluya el queratocono en la charla de esta noche, pero definitivamente sí, elevar los niveles de glutatión, sí, tienen relación con el queratocono. De hecho, me sorprende que alguien nos esté haciendo esta pregunta. Sí. Por aquí hay otra pregunta. El ojo seco. ¿Ayuda el glutatión? ¿Cuántos sobres debe tomar alguien para tratar el ojo seco? Depende mucho de la razón por la cual tenga usted ojo seco. Muchas veces tenemos ojo seco por una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren, que en esos casos los niveles elevados de glutatión son prometedores, pero hay muchas razones por las cuales alguien puede tener ojo seco. Tendría yo que saber cuál es la causa. Tengo dos preguntas más que están relacionadas, son preguntas muy interesantes. Dos personas han hecho la misma pregunta, han dicho, hay una persona que dice, bueno, yo tomo el Immunocal en agua, sí, con agua para limpiar el ojo, para lavados oculares. Sí he escuchado que hay un par de personas que lo hacen en agua desionizada, ¿no? Pero yo no podría decir que tenemos ningún estudio que demuestre que este tipo de lavado ocular funcione. Científicamente no quiero comentar nada. No puedo promover su uso tampoco, no hay un uso reconocido, pero hay personas que dicen que les ayuda. Se lo dejo a cada persona. Evidencia anecdótica. No, todavía no hay evidencia científica. Otra pregunta por aquí. ¿Cuál de los productos es eficiente para el glaucoma, desgaste de la córnea, catarata y neuropatía diabética? Bueno, repito, todos estos padecimientos se relacionan con bajos niveles de glutatión. Ciertamente, tenemos que cuidar nuestras necesidades nutricionales, tenemos que comer bien, tenemos que tomar multivitamínicos. Hay estudios que sugieren que el omega 3, que los aceites del omega 3 son muy importantes para la visión. Entonces, hay otros productos que también suministra Immunotech que pueden ayudar con ciertas condiciones de este tipo, pero en definitiva, la opción tiene que ser Immunocal, la primera elección. Supongo que lo mismo aplicaría para el queratocono. Correcto. Sí, ¿qué sucede cuando tomamos Immunocal en el ojo?
Hablamos, creo que cuando el enrojecimiento, el rubor, el enrojecimiento del ojo, ¿no? Hay muchas cosas que pueden causar el enrojecimiento del ojo. En esos casos necesitaría una mayor precisión en la pregunta para poder contestar. Macular degeneration. La degeneración macular, la mácula, una persona que ya pierde la visión de un ojo y tiene visión parcial en otro. Sé que es muy difícil contestar preguntas tan específicas, pero hay posibilidades de que el subir los niveles de glutatión estabilice la vista y revierta parte del daño. Idealmente, sí, detiene el avance de la enfermedad, lo vuelve más lento, idealmente detiene el progreso de la enfermedad, el avance de la enfermedad. Ahora, si alguien puede recuperar la visión, depende de si las células están dañadas o si el hecho de que las células hayan ya sido destruidas. Si las células están destruidas, no podemos recuperar la visión, pero si simplemente están lesionadas las células, hay esperanza. Ciertamente podemos ser optimistas. Dylan, you're keeping an eye on the Spanish questions? Dylan, ¿me ayudas con las preguntas que están en español? No sé. Están poniendo preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Sí, hay como 44 preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. Recuerden poner sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Bueno, yo las veo en el chat. Bueno, esta pregunta le están haciendo mucho en el chat. Para, por ejemplo, miopía, astigmatismo y algún otro problema ocular, ¿cuál debe ser una buena dosis? ¿Cuántos sobres de Immunotec debería tomar una persona? Bueno, para los problemas que hemos mencionado, las enfermedades con las que se ha vinculado el uso del glutatión, cuando menos 2 sobres por día, hasta 4, de 2 a 4 por día, dependiendo de la urgencia y de la situación. Y las cataratas, por ejemplo. Hay personas que han tenido resultados positivos con 2 sobres por día, pero depende de cada persona, su talla, su dieta. Un sobre probablemente no sea suficiente, entonces 2, 3, quizás 4 sobres por día es lo que yo recomendaría. Bueno, muy bien, 4. Van a necesitar mucho glutatión. Tenemos una pregunta. Ya hablamos del daño de la retina. Pero, ¿qué hay del daño en el tejido? Bueno, para recuperar, para sanar el tejido ocular, no tengo ningún estudio a la mano, pero para sanar el tejido ocular en general, es importante tener una buena respuesta inmunológica. Ciertamente hay tratamientos quirúrgicos que mejoran. Uno mejora mucho después de un proceso quirúrgico con mayores niveles de glutatión. Y en general las lesiones sanan mucho más rápido que con el uso de glutatión. Entonces yo supongo que un desgarre de la retina, un desprendimiento de retina respondería también, porque también al elevar los niveles de glutatión, se eleva la respuesta inmunológica, pero es una suposición, no tengo evidencia científica. Ok, y normalmente hay problemas también que se causan por un bloqueo de glándulas. Y finalmente puede haber una infección. Inmunocal puede ayudar con el componente infeccioso, pero muchas veces se requieren tratamientos quirúrgicos en el peor de los casos, o también se requiere el uso de compresas calientes. Normalmente utilizamos compresas calientes para suavizar el tejido, para abrir su bloqueo, y una vez que se empieza a drenar, puede haber un mejor resultado, un mejor pronóstico, pero nuevamente esto tiene que ver con infección, inflamación,
y esto requiere y para esto se requiere una buena respuesta inmunológica. I have one here. My mother Tengo otro aquí, dice mi madre ischemia. tuvo isquemia. ¿Cómo se pronuncia eso? I-S-C-H-E-M-I-A, así se escribe en inglés. Isquemia, sí, isquemia. Again, this woman, Bueno, esta mujer blood flow, seguramente tiene un flujo sanguíneo muy bajo en el nervio this óptico. is Esto something that I cannot es algo que no without puedo knowing contestar why sin she saber has por the qué ischemia. tiene It isquemia. could be ischemia because of Si tiene increased isquemia pressure por from un the exceso de glaucoma, that's presión one thing. provocada And o por el so it glaucoma, eso es depends una on the cosa. reason why she Depende has mucho increased de la ischemia. razón I por la won't be able cual to answer. tiene la isquemia. No voy a poder contestar si no tengo más detalles. Lo siento. Dylan, ¿alguna pregunta que tengas por ahí? Sí, tengo algunas cuantas. Mucha gente nos ayuda, nos pregunta si el glutatión puede ayudar con problemas como, déjame ver. You can't see the ones in the Q&A because there's several Spanish ones in there, Sí, hay unfortunately. varias preguntas en español. No las puedo leer yo, no las puedo traducir. ¿Inmunocal puede ayudar con el astigmatismo? No. No, No. no. Well, that's You're kind of stuck with that. That's a Sí, anatomical, no. Eso es un problema con el que te quedas ya de por vida. Es un cambio anatómico. El glutatión no te va a ayudar a mejorar. of the three regular. Ok, otra pregunta. What's your advice there? ¿Qué consejo nos da para la enfermedad ocular en general? En la enfermedad ocular que no está asociada con otra patología, es decir, que no es una enfermedad ocular porque la persona sea diabética o algo así, pueden tomar el platino o el regular, el inmunocal. Platino, incluso el regular, basta. Muchas de estas enfermedades oculares también están asociadas con el proceso del envejecimiento, entonces supongo que muchas de las personas que sufren de enfermedad ocular deben tener mi edad o quizás pueden ser mayores que yo. En ese caso, deben tomar el platino. This is more of a general question. Bueno, esta es una pregunta más que nada general, pero hay muchas preguntas acerca de cuántos paquetes, ¿no? Eso ya lo hablamos. Pero dice, ¿hay alguna prueba disponible para medir los niveles de glutatión? Yo sé que esto lo ha contestado muchas veces, pero seguramente es importante que nuestro público lo escuche. Sí, hay pruebas en línea. Probablemente las pueden comprar por $30, $40. No gasten su dinero, no lo desperdicien. Estas pruebas no son precisas. Tampoco sabemos qué están midiendo. Estamos midiendo glutatión en suero, lo estamos midiendo en presencia de glóbulos blancos. Es decir, cuando hacemos estudios, necesitamos un laboratorio especializado para medir los niveles de glutatión. Lo que nosotros hacemos es que tomamos una muestra sanguínea, la centrifugamos, la hacemos girar, extraemos los glóbulos blancos de la sangre y después medimos el glutatión en los glóbulos blancos, porque nuestra pregunta es, ¿cuáles son los niveles de glutatión intracelular? Y más específicamente, ¿cuáles son los niveles de glutatión en el sistema inmunológico? Entonces, estas pruebas cuestan varios cientos de dólares. No es una prueba que uno pueda hacerse en general en un consultorio médico. No es así. Pero les voy a decir lo siguiente. En unos cuantos años, por como la ciencia está avanzando, alguien seguramente va a crear una manera efectiva y económica de medir los niveles de glutatión. En ese momento, todos vamos a poder medirnos los niveles de glutatión cada año con nuestro médico general en un chequeo anual. Have you ever heard? Go ahead. No, go ahead, Dylan. Adelante, Dylan.
Si ya tuve cirugía láser en el ojo y tomo, y tomo este producto, tomo Inmunocal, ¿puede tener el efecto contrario que regrese mi enfermedad? No, puede seguir consumiendo glutatión, no tiene ningún problema. Bueno, hago una pregunta relacionada. Yo tuve cirugía láser cuando hace casi 30 años, cuando salió por primera vez, y mi médico recientemente, de hecho, bueno, me dijo que iba muy bien. De hecho, yo hace poco empecé a utilizar lentes de lectura. Realmente los lentes en general no los uso. No estoy muy seguro de esta, pero creo que esta es una pregunta interesante. ¿Funciona el nanoglutatión? No sé a qué se refiera con nanoglutatión. El nanoglutatión simplemente es otro tipo de glutatión oral. Supuestamente, las partículas son mucho más pequeñas, a tamaños nanotamaños, es decir, teóricamente se cambia a través de esto la tasa de absorción del glutatión, pero no sé si el nanoglutatión realmente esté presente en nanopartículas, a nivel de nanopartículas, pero les puedo decir que no hay ninguna evidencia clínica que señale que el nanoglutatión eleva los niveles de glutatión en los seres humanos. No existe ninguna evidencia robusta de que el glutatión liposomal aumente los niveles de glutatión en los seres humanos. Quizás hay un estudio pequeño por ahí nada más, pero hay muchas formas de glutatión oral, ninguna de las cuales es efectiva, realmente efectiva para elevar los niveles de glutatión. Me parece que si usted está tratando de elevar los niveles de glutatión, necesita utilizar lo que se ha probado clínicamente, lo que se ha demostrado en ensayos humanos doble ciego, que tiene un efecto en los seres humanos. No sé, mejor gasten su dinero en otras sustancias, es su elección, pero apéguense a lo que ya está aprobado, apéguense a lo que se ha publicado, apéguense a lo que ya establece la literatura médica. Yo creo que estas situaciones son atajos. Todo el mundo quiere encontrar un atajo y aprovecharlo y ganar dinero en el mercado. Todos tomamos atajos de vez en cuando y a veces eso nos lleva a callejones sin salida. Y a veces esperamos no habernos metido con ese atajo, ¿no? Sí, es correcto. Hay páginas web que son muy buenas para hacer marketing, que hablan de forma muy elocuente sobre el glutatión, pero sus productos realmente no funcionan. El Sjögren's, el síndrome de Sjögren's. El síndrome de Sjögren's, sí responde a los mayores niveles del glutatión. Es distinto. Básicamente lo que usted está diciendo es que 2, 3 paquetes son suficientes para este tipo de padecimientos. Entonces, esa es una recomendación general, ¿verdad? Porque esto ya lo ha repetido. Hay algo más específico. Alguien que dice, tengo Sjögren's, o como lo pronuncie, y Plaquenil. ¿Lo estoy pronunciando correctamente? ¿Plaquenil? Sí. ¿Hay alguna contraindicación? No hay ninguna contraindicación con el consumo de Plaquenil y elevar los niveles de glutatión. No hay nada de qué preocuparnos. Alguien nos está diciendo, ayuda. La presión intraocular mejora con mayores niveles de glutatión. Sí, ya hablamos del glaucoma. Efectivamente, el glaucoma, los pacientes con glaucoma tienen niveles bajos de glutatión. Y estamos hablando del líquido al interior del ojo, ¿no? Por supuesto que ayuda.
Retinitis. Yes. La retinitis, hay estudios sobre retinitis. No estoy seguro si existe algún artículo que usted conozca que relacione la retinitis con el uso de glutatión. Bueno, retinitis es un término genérico, general. La degeneración macular es un tipo de retinitis. Hay otros tipos de retinitis, por ejemplo, está la retinitis diabética. Hay muchos tipos de retinitis, la mayoría de los cuales responden ante mayores niveles de glutatión. Parece que nos están haciendo muchas veces la misma pregunta. That was fun. Está siendo divertido esto, ha sido divertido. Sí, ha estado genial. Y como siempre, pues queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que se han unido a esta sesión, porque ha sido una charla muy informativa, muy informal también. Dr. Gottman, le agradecemos por su paciencia, su sabiduría y por contestarnos tantas preguntas. Le agradecemos. Gracias, Doug. Gracias, Dylan. Gracias, Lucien. ¿Y a quién nos falta? Sergio, también gracias a Sergio. Y sobre todo, gracias a todas las personas que se unieron a esta sesión. Ustedes son la columna vertebral de nuestra empresa. Ustedes están en las trincheras. Esperemos que usen la central de glutatión como una oportunidad para aprender más sobre su producto y para tener más armas, más herramientas para hablar con las personas, para darle a la gente más información para que tomen decisiones informadas. Entonces, me disculpo por haber empezado tarde una vez y también me disculpo con aquellos a quienes no les pudimos contestar sus preguntas, pero bueno, el tiempo es limitado. Desafortunadamente yo solo hablo inglés y necesito los ojos de Dylan para traducir las preguntas en español. Una disculpa si no contestamos sus preguntas, lo haremos la siguiente semana. Dr. Gottman, nuevamente, gracias, buenas noches a todas y todos, gracias por estar con nosotros. Dr. Gottman, ¿puede ver cuántos corazones están volando por la pantalla? Todos son para usted. Muchas gracias. De nada, buenas noches.